Muy buenas, bienvenidos otra vez. Bienvenidos a Contando Historias. Nuestra invitada de hoy no necesita presentación porque es la tercera vez que acude a esta casa. Ella habla sobre todo de mujeres en la historia, tiene publicados un sinfín de números, un sinfín de libros, perdón, como todos ustedes saben, así que vamos a ir directamente al ataque. El 8 de marzo de 1857, en la ciudad de Nueva York, justo en el inicio de la Revolución Industrial, unas mujeres salieron a la calle a reivindicar más derechos, a reivindicar que la jornada laboral se redujera y una serie de mejoras en las condiciones de trabajo durísimas que tenían, por supuesto, en aquel momento, también contra el trabajo infantil. Esa fecha, el 8 de marzo, se ha tomado como el Día de la Mujer Trabajadora. Lógicamente ha tenido una diferente evolución en distintos países y Sandra hoy nos va a contar sobre todo la evolución del feminismo, del movimiento feminista, del movimiento que defendía los derechos o la mejora de los derechos de las mujeres o la igualdad de derechos entre mujeres y hombres en nuestro país, en España. Muy buenas tardes, Sandra. Hola, buenas tardes. Bueno, pues es un lujo hablar con ella. Ya, de hecho, antes de darle a iniciar a grabar, llevábamos media hora hablando, digo, te puedo dejar grabando porque tocábamos todos los palos y hablábamos precisamente de la historia, la divulgación histórica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hoy queríamos centrarnos en un día tan señalado como es el 8 de marzo, en el que hay cierta controversia quizás, porque ya sabemos que el feminismo actual pues tiene diferentes vertientes y, bueno, pues como casi todo en la actualidad está polarizado, la gente está muy dividida, también las mujeres están divididas con todo esto, pero nosotros no queremos hablar del presente sino de la historia. Y es cierto que un 8 de marzo de 1857 es el día clave que podemos tomar como inicio de los movimientos feministas. ¿Cuándo crees tú que empieza todo esto en España también? Pues mira, como bien decías, el movimiento feminista en Estados Unidos, por ejemplo, esta fecha que has nombrado, ya empezaba a tener a mediados del siglo XIX movimientos masivos, organizaciones de mujeres a nivel ya casi más político. En Inglaterra también encontramos ejemplos de este tipo, pero en el caso de España, cuando aludimos al feminismo en España, a todos nos viene directamente a la mente la figura de Clara Campoamor y su gran hito al principio de la Segunda República de alcanzar el voto femenino para las mujeres. Fue ella la que abanderó, quizá como una figura solitaria, esa lucha en favor de que las mujeres pudieran conseguir el voto. Un logro que permitiría muchas otras cosas que vendrían después en favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Clara Campoamor no es una figura que esté sola, aislada en nuestra historia. Y yo creo que es una pena, y por eso lo hablábamos antes con Joaquín, antes de empezar el vídeo, que tengo la sensación de que en España se conoce muy poco nuestra historia y nuestro bagaje en lo que es el movimiento feminista. El movimiento feminista como tal hoy en día es un movimiento político y así nació y así se entendió a partir del siglo XIX. A partir de ese momento, con más o menos intensidad en muchos países del mundo occidental, las mujeres empezaron a organizarse políticamente para conseguir ciertos derechos, el derecho al voto, el derecho a la educación universitaria, igualdad en el matrimonio, el derecho a tener igualdad en el mundo profesional, laboral, etc. Pero eso tampoco surgió de la nada. Igual que Clara Campoamor no era una figura aislada, las mujeres que empezaron a organizarse políticamente en el siglo XIX lo hicieron porque antes habían habido movimientos que ya no eran aún políticos. Pasó exactamente igual que podríamos entender en los movimientos políticos generales de la historia. Hasta que no hay una organización del movimiento obrero, en la época medieval ya había desigualdades y seguramente había gente o había personas que denunciaban de un modo u otro esas desigualdades. Pues en el caso de las mujeres pasó exactamente igual. Nos tenemos que remontar a la época medieval, aunque suene un poco exagerado, para hablar de una mujer que escribió en Francia, era una mujer de origen italiano y que hoy cada vez más es más conocida, que se llamaba Cristina de Pizán.
¿Por qué hablo de Cristina de Pizan, que no era española? Porque Cristina de Pizan, cuando a principios del siglo XV publica un libro que se titula La ciudad de las damas, ella empieza a poner negro sobre blanco unas reivindicaciones que luego se mantendrán en el tiempo y que iniciarán un debate que culminará en lo que son las organizaciones políticas del siglo XIX. Como veis, un movimiento, un caminar hacia una igualdad que tiene mucho pasado. El libro de Cristina de Pizan, a pesar de que estamos en una época en la que la imprenta no era precisamente un invento que se había generalizado por toda Europa, sorprendentemente su libro tuvo una difusión muy importante, sobre todo en las principales cancillerías, en los principales centros de poder de Europa. Uno de ellos, la corte de Isabel de Castilla. Está documentado que entre los muchos libros que tenía Isabel la Católica, uno era el libro La ciudad de las damas de Cristina de Pizan. Este libro inicia un debate que se conoce como la querella de las mujeres, la querelle des femmes en francés, pero es un debate que se abre en Italia, se abre en Francia y también se abre en España. En la corte de Isabel de Castilla ya vemos a mujeres sabias y mujeres importantes, y previamente en la corte de Juan II ya habían empezado a escribirse obras en defensa de las mujeres, obras por aquel momento escritas por hombres. En ese momento la querella de las mujeres es eso, es un debate, no es un movimiento social ni político, ni mucho menos. Pero en este debate empiezan a aparecer voces sueltas que van hablando de un modo u otro y sentando unas bases que luego serán importantes para entender el feminismo posterior. En esos primeros momentos, como digo, no hay una organización. Hay nombres de mujeres que, si os parece, os voy a ir nombrando algunos porque me parece que son muy importantes, sobre todo porque, como Cristina de Pizan, estas mujeres dejaron su palabra escrita y utilizaron su erudición para defender a las mujeres con unas frases que os iré apuntando, que hoy en día nos pueden parecer lo más normal, pero en el siglo XV o en el siglo XVI, y frases dichas por mujeres que a lo mejor estaban dentro de un convento, pues bueno, no dejan de ser sorprendentes e importantes porque después sentarán las bases de ese feminismo futuro. Entonces, si os parece, empiezo con una monja, hablando de monjas, una monja burgalesa que se llamaba Teresa de Cartagena y que vivió en el siglo XV, una mujer que era cristiana nueva, era de origen judeo converso. Ella dice que estuvo en Salamanca, hay como un debate, la documentación no nos acaba de decir si ella realmente estudió en Salamanca, pero sí que es verdad que tuvo alguna conexión con algún familiar suyo que había estudiado en Salamanca. Lo que está claro es que era una mujer muy culta, que a mediados del siglo XV decide ingresar en un convento en Burgos. Esta mujer sufre una dolencia que la deja sorda. En aquella época, una persona disminuida no era una persona protegida, todo lo contrario. Entonces ella, para plasmar su angustia y su dolor y una situación totalmente complicada para una persona sorda en el siglo XV, escribió un libro que se llamaba La arboleda de los enfermos. Un libro en el que ella, además de hablar de su dolencia, se atreve a hacer un tratado espiritual, temática que en aquel momento estaba solo se podía hablar de eso, los hombres solo podían hablar de eso. El libro estaba tan bien escrito que, a pesar de que en un primer momento se aplaudió y tuvo gran difusión, al momento dijeron, esta mujer ha plagiado esta obra. Es imposible que una monja dentro de un convento haya escrito la arboleda de los enfermos. Ella se da cuenta de que la están criticando y, en vez de quedarse callada, escribe el que sí que será, como veréis, un cierto alegato en defensa de la dignidad de las mujeres. Un libro que se titula La admiración de las obras de Dios y en el cual ella plantea, a nivel religioso, porque no nos olvidemos que en aquella época la religión lo impregnaba todo, para bien o para mal, ella venía a decir que defendía que Dios había dado a los hombres y a las mujeres las mismas capacidades intelectuales. Y cito textualmente: si la capacidad de los varones proviene de Dios
y Dios se la da a cada uno según la medida de su don, ¿por qué la razón las hembras desconfiaremos de tenerlo en el momento oportuno y conveniente, como y cuando Él, en mayúsculas, refiriéndose a Dios, sabe que es necesario? Es decir, Teresa de Cartagena no, dice algo tan valiente como que no, es que somos iguales a los hombres porque es Dios el que nos ha dado esa capacidad intelectual de desarrollarnos exactamente igual que los hombres. Más o menos contemporánea de Teresa, encontramos a otra religiosa que se llama Isabel de Villena, que esta mujer lo que hace es escribir una vida de Jesús, su gran obra se titula Vita Christi, que también fue en cierto modo promocionado por Isabel de Castilla, en el que habla de la vida de Jesús, pero el protagonista no es Jesús. El protagonista son todas las mujeres que rodean la historia sagrada de Jesús. María Magdalena, todas las Marías, Verónica y sobre todo María Magdalena. Y ella hace un alegato en favor de María Magdalena y le utiliza esta figura para criticar que los hombres constantemente están hablando mal de las mujeres. Como ella dice, abro comillas, la gente normalmente se complace en criticar a las grandes mujeres por el más mínimo motivo. Como veis aquí, vemos ya ciertos tintes de defensa, sobre todo de la dignidad de las mujeres. Como veis, en estos casos no están defendiendo el derecho al voto, que eso era ciencia ficción, ni están defendiendo muchas cosas que a lo mejor ellas mismas ni se imaginaban. Pero lo que están defendiendo es lo que defiende en un primer momento Cristina de Pizán, que es la dignidad de las mujeres. Están defendiendo que las mujeres son igual que los hombres en dignidad. Y eso es un punto básico e indispensable para que luego el resto de movimientos feministas que irán saliendo en el futuro tengan una base sólida. Las mujeres tienen que ser iguales en derechos a los hombres porque tienen que ser iguales en dignidad. Entonces, en ese primer momento, esa base es importantísima. Avanzamos en el tiempo y nos vamos al siglo de oro, ese fantástico siglo de oro que nos dio grandes nombres en la literatura española y en el que se coló alguna mujer, una de ellas María de Zayas. María de Zayas está considerada a día de hoy una gran novelista del siglo de oro y en su momento también fue una gran novelista y fue aplaudida y también muy criticada, cosa que eso ya demuestra que algún que otro escritor estaba un poco nervioso de ver que una mujer podía tener el mismo talento que los hombres, pero de ella se conoce muy poca información. Tenemos de ella sus novelas, unas novelas que son preciosas, si las leéis son una delicia. Y en sus textos ella empieza a abordar cuestiones como la igualdad entre hombres y mujeres y se centra en dos cosas importantes. Primero, en la necesidad para llegar a esa igualdad, que las mujeres puedan llegar a la misma educación que los hombres. O sea, las mujeres no son tontas por naturaleza, sino que son tontas porque no tienen un libro delante, porque tienen otras cosas delante y no se las han alfabetizado. Ella decía, la impiedad o la tiranía de los hombres consistía en encerrarnos y no darnos maestros. Esto lo explica en una novela. Es una historia que no es, pues eso, es una historia ficticia, pero en la que va incorporando conceptos del feminismo. Y otro tema muy importante que aborda María de Zayas, que por desgracia sigue siendo muy actual, es la violencia entre hombres y mujeres. La violencia de los hombres contra las mujeres, perdón. Y sobre todo ella, evidentemente, lo focaliza en el matrimonio. Una de las grandes reivindicaciones que habrán de abordar las feministas en el siglo XIX y siglo XX es una defensa de las mujeres dentro del matrimonio. Pensemos que las mujeres pasan de ser menores de edad con un tutor que es su padre a continuar siendo menores de edad con otro tutor que es su marido. Y tanto el padre como el marido hacen su santa voluntad con las mujeres. Si tenías la suerte de casarte con un hombre majete, pues bueno, pues estabas salvada. Pero si no, tenías muchos problemas.
Y todos sabemos que la violencia dentro del matrimonio, hasta hace relativamente poco, se aceptó como, bueno, pues tiene que ser así porque te tienes que aguantar porque tu marido es tu dueño y señor. Entonces ella hace unas reflexiones. Os leo también un trocito corto, esto es un poquito más largo, pero que creo que es importante. Vean ahora las damas de estos tiempos si con el ejemplo de los pasados se hallan con ánimo para fiarse de los hombres, aunque sean maridos, y no desengañarse de que el que más dice amarlas las aborrece, y el que más las alaba más las vende, y el que más muestra estimarlas más las desprecia, y que el que más perdido se muestra por ellas al fin les da la muerte. Fijaos que ya está hablando pues de lo que hablan las noticias, por desgracia, cada noche, de los asesinatos de mujeres a manos de sus maridos, de sus parejas, de sus amantes, de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, fijaos, esto estamos hablando del siglo de oro, del siglo XVII, el 1600. Hace un... Una pregunta, antes de que continúes, porque has citado a Isabel de Castilla. Claro, la mayoría de las mujeres que tienen acceso a la educación o son de la realeza o de la nobleza o son religiosas, lógicamente, ¿no? Que en los conventos hay una labor educativa hacia la mujer, ¿no? Y algunas de las monjas, pues ahí tenemos a Teresa, ¿no? Por ejemplo, a Santa Teresa, que en realidad son personas muy cultas, capaces de escribir y, lógicamente, los temas a los que se dedican fundamentalmente tienen muchísimo que ver con la religión, la piedad, los milagros, etcétera, etcétera. Como tú bien has dicho, vivimos en una sociedad que se apoya en la religión por encima de cualquier otra cosa. Hay que ver, de hecho, los grandes escritores también del siglo de oro, no del siglo de oro, pero sí del siglo XV, XVI en España, vienen todos de los conventos, ¿no? Ya sean monjes, sacerdotes o sean monjas en el caso de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué valor le das tú a Isabel de Castilla? Esto es una pregunta simplemente a vuela pluma, para que luego podamos continuar, en la importancia de que la mujer en lo que ya era España, en la monarquía hispánica, en los conventos empiecen a escribir y tengan más visibilidad. ¿Tú crees que tiene algo que ver que Isabel de Castilla sea monarca durante un tiempo y que sea una monarca poderosa, lo que hoy se llamaría una mujer empoderada, ¿no? Y sin tener que ir a Eurovisión, ¿no? O sea, realmente sería una mujer empoderada. ¿Lo crees así? A ver, es que incluso Isabel de Castilla, en su propia corte, lo primero que hizo fue, bueno, ya sabemos que ella cuando llega al poder se da cuenta de que es una iletrada. Es una heredera que estaba allí al final de la línea sucesoria y por cuestiones dinásticas y por una guerra civil y por todo lo que ya sabemos, ella llega al poder. Cuando llega al poder se da cuenta de que no sabe ni latín. Y saber latín era básico porque era la lengua de la diplomacia en aquel momento. ¿Ella qué hace? Se pone a estudiar y quiere que sus hijos no les pase exactamente lo mismo que a ella, sea el heredero, que en ese momento es Juan, o sea cualquiera de sus hijas, que sabía que las tendría que casar con otras monarquías de Europa para sus cometidos de linaje. Evidentemente no podemos hablar de una reina feminista porque eso sería estratosférico, pero sí que es verdad que ella, cuando ella se da cuenta de su falta de educación, de su falta de formación, implanta en la corte lo que le llamaban las escuelas palatinas, se rodea de mujeres sabias y de hombres sabios y les da una educación exactamente igual a nivel humanista, tanto al príncipe Juan como a todas las princesas. Y no solo eso, sino que invita a los jóvenes de la corte, tanto hombres como mujeres, a que se unan a esa corriente intelectual. En aquel momento, pues es muy importante que ella le da esa importancia a sus hijas y quiere prepararlas. De hecho, tenemos el ejemplo de Catalina de Aragón, que será para mí, la gran heredera de Isabel, ¿no? Una mujer considerada, una mujer sabia, culta y, bueno, que abrimos otro melón. No, y que transmitió, no, además, hemos hablado de ella hace poco
y transmitió además a su hija, a María, lo mismo que ella había aprendido en la corte junto con su madre, ¿no? Yo creo que en eso tienes mucha razón. ¿Ves? Es una forma, mi pregunta, lógicamente no era tan estúpida, o sea, al fin y al cabo tenía un fundamento. ¿No? Pero sí que es verdad lo que tú dices, que hasta, podríamos decir hasta el movimiento obrero, el feminismo intelectual, o sea, el cuerpo teórico feminista lo componen básicamente, primero, mujeres de la alta sociedad. En el antiguo régimen, pues mujeres, pues ahora lo veremos, ¿no? Duquesas, condesas, mujeres de la alta sociedad, y luego mujeres que o están en la corte o tienen cierta, pues que son de la burguesía, no será hasta el movimiento obrero que empiezan a salir las feministas obreras que, como ellas mismas decían, la propia Clara Zetkin, que es una de las grandes socialistas del siglo XIX, ella reniega, como muchas otras, del concepto feminista, porque el feminismo en aquel momento se entendía como un movimiento burgués. Lo que tú decías antes, que ahora el feminismo está dividido, es que yo creo que lo ha estado siempre. También ahora veremos de aquí un ratito, cuando lleguemos al siglo XX, que en España también hay esa dicotomía. Bueno, hay varias dicotomías. El feminismo obrero, el feminismo burgués, el feminismo laico, el feminismo católico. O sea, al final los movimientos los organizan las mujeres, y es verdad que las que en un primer momento pueden defender una educación de las mujeres son las que tienen acceso a la educación. Las mujeres del campo, las mujeres de los talleres artesanos, de los gremios, pues las mujeres pobres solo tenían que pensar en traer un mendrugo de pan a casa, o de acabar de trabajar en el campo y luego ponerse en su casa a trabajar y a ir a buscar agua, a poner la leña, etcétera, etcétera. No será hasta mucho tiempo después. Claro, porque yo sí que he investigado bastante, ya sabes, el siglo XIX y principios del siglo XX, y las tasas de analfabetismo en hombres son altísimas, altísimas, y en mujeres son, bueno, pues son realmente sonrojantes. Hay provincias del 90% de analfabetismo femenino, que es una barbaridad. Y eso, claro, pero eso era normal, porque claro, la mujer al fin y al cabo estaba destinada para tener hijos y para cuidar de la casa y hacer la comida, en fin. Por eso son tan importantes estas figuras que en su momento, como veis, eran figuras aisladas, porque Teresa de Cartagena estaba en su convento en Burgos, Isabel de Villena estaba en Valencia en su convento también, Josefa Mar, María de Zayas estuvo viviendo en Madrid. No eran movimientos organizados. Unas eran escritoras, otras eran monjas, otras eran simplemente aristócratas que quisieron impulsar y tuvieron esas inquietudes. ¿Y tú crees que ahora mismo, esto es una pregunta fuera un poco de contexto, pero y ya te dejo continuar, pero es que me muerde la curiosidad? Quizá el movimiento feminista, lo que hoy entendemos como movimiento feminista, porque muchas veces no es el movimiento en sí, sino la percepción que tenemos los demás de ese movimiento, ¿no? No está asociado a determinada, o no la interpretamos como asociado a una determinada ideología política, porque tú ahora estás mencionando, lógicamente, bueno, pues que hay una dicotomía dentro del feminismo, igual que en casi todas las tendencias que van evolucionando, ¿no? Pero, sin embargo, hoy día parece que el feminismo como que ha sido recogido, o que el testigo ha sido recogido, o esa es la interpretación que tenemos de lo que vemos día a día, por una determinada ideología política, y que la otra parece que está en ese sentido un poco desplazada, ¿no? O quizá una hace más ruido que la otra, no sé. Yo creo que es un poco eso, una hace más ruido que la otra, porque ya te digo, incluso históricamente, feministas fueron mujeres de todas las condiciones sociales, de todas las creencias y de todos los orígenes y de todo tipo. ¿Tú entiendes por feminismo? O sea, ya por hacer una definición del concepto. Ya me vas a poner ahí... No, porque un concepto... A ver, señoras y señores, concepto. Al fin, todo concepto se define por una serie de atributos, ¿no? Y entonces, los atributos del feminismo pueden ser muchos. Si claro, yo adopto el concepto feminismo y digo,
La lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, eso es un atributo. La lucha por tener una discriminación positiva para paliar la falta de mujeres en algunas profesiones. Eso sería otro concepto, y ya quitando o poniendo el concepto, la definición de feminismo, quitando o poniendo atributos, la definición de feminismo cambia radicalmente, ¿no? Entonces, ¿qué es para ti, tú que has estudiado la historia del feminismo, sobre todo, que lo de hoy no nos interesa tanto, pero ¿qué crees, cómo definirías tú el feminismo como corriente histórica, como corriente político-histórica, y vamos a obviar el siglo XXI, ¿Cómo lo definirías tú? Pues el feminismo, yo creo que el concepto que todos estamos de acuerdo es que el feminismo es la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. El problema viene cuando, ¿qué entendemos por esa igualdad? ¿Y dónde ponemos el foco para alcanzar esa igualdad? En el siglo XIX el foco se puso en el derecho al voto. Era el principal objetivo. ¿Por qué? Porque las feministas del siglo XIX decían, si no podemos hacer leyes, si no podemos incidir en el desarrollo del poder, en las leyes, en marcar unas pautas u otras. Sí, en formar parte decisiones, de... Exacto. Claro, de hecho, de los órganos decisorios. Claro, de hecho, la primera proposición de ley que se hace en Inglaterra en favor del derecho femenino la hace un hombre, que es John Stuart Mill. ¿Por qué? Porque no hay mujeres en el Parlamento. Claro, entonces, lo primero que quieren las feministas como organización política es eso. Pero detrás del derecho al voto hay muchas otras cosas. Incluso en los movimientos feministas que empiezan a surgir en España, hay mujeres que creen que votar les dará esa libertad y hay mujeres que no. Hay mujeres que ponen el acento en otras cosas, solo en la educación, o en la educación y el derecho al voto. Luego hay otras que inciden en el concepto de familia. Entramos en temas como el divorcio, el aborto, el control de la natalidad. Luego hay otras, las feministas más centradas en el mundo obrero, defienden la igualdad en el mundo laboral, la conciliación, que desaparezca la doble carga laboral, que tengan derechos laborales igual que los hombres, en algún momento diferente, porque en cuestiones de maternidad obviamente son diferentes. O sea, es una amalgama de conceptos. Lo que sí que es verdad que, por ejemplo, la lucha por el derecho al voto, que es lo que decía yo al principio, ¿no? Cuando hablamos de feminismo en España, vemos a Clara Campoamor hablando en el Parlamento defendiendo el derecho al voto. El derecho al voto fue como la gran lucha, igual que el sufragio masculino. Al final, el antiguo régimen termina cuando el hombre empieza a reivindicar que las monarquías no tienen que ser absolutistas y que, bueno, sí. ¿no? Pues con las mujeres pasa un poco lo mismo, que primero entremos en la esfera del poder, entremos en el lugar de decisión y luego... Sí, no es lógico que cuando llega el liberalismo, un mundo liberal se supone que es un mundo más justo, donde cada persona es un ciudadano, donde hay derecho a elegir a tus representantes, y sin embargo con la mujer no se cuenta, ¿no? Es tremendo esto, o sea, realmente, claro, visto desde el siglo XXI, mirándolo hacia atrás y viendo cómo... Son tantas facetas que todas son igualmente buenas, igualmente válidas. Pero te digo, hay organizaciones feministas que en su momento dijeron, bueno, incluso yéndonos a Estados Unidos, a la gran convención de Seneca Falls, que es en 1848, que es el gran momento de arranque del feminismo en los Estados Unidos, que se firma lo que se conoce como la Declaración de Sentimientos. Uno de los elementos que es que reivindicamos que la mujer pueda tener derecho a votar, fue uno de los puntos más controvertidos. Que en la primera sesión unas dudaban si ponerlo o no ponerlo, de lo radical que suponía en ese momento. Efectivamente. Además, te voy a decir una cosa y ya terminamos este paseo cerroubense que nos hemos marcado, culpa mía, me debo confesar, pero no podríamos divulgar historia
sin contar con las mujeres, porque son el 50% Claro. de la sociedad. Y si no hablamos de ellas, claro, las mujeres no iban a la guerra, las mujeres que destacaban solamente eran aquellas que muchas veces por derecho dinástico habían conseguido llegar, como pues, sobre todo las reinas, o aquellas que no tenían un hermano varón, aunque fuera más pequeño que ellas. Y en el caso de las duquesas, las condesas, etcétera, muchas veces son famosas precisamente porque se salen un poco de la línea regular, como la duquesa de Alba en el siglo XIX, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante. El que hablemos de las mujeres y tu presencia aquí es fundamental para eso. Bueno, y ya está. Vamos a bajarnos del cerro y entonces continuamos con la... Venga, seguimos con este viaje. Nos vamos a mediados del siglo XVIII, momento en el que nace otra gran feminista en España, en la España ilustrada, que es Josefa Mar. Josefa Mar, otra vez, es una mujer que vive en una familia acomodada de Zaragoza, se casa con un hombre erudito y ella aprovecha su condición de privilegiada y su condición de haber conseguido tener una educación que muchísimas mujeres, ya lo has dicho antes, ¿no? Las tasas de analfabetismo en España pues eran las que eran. ¿Ella qué hace? Pues lucha porque las mujeres puedan en ese momento entrar en lo que eran las sociedades de amigos del país, que eran sociedades culturales, sociedades económicas, que trataban en la España ilustrada pues temas importantes. A finales del siglo XVIII, ella ingresaba en lo que se conocía como la Junta de Damas de Madrid, que era como la sección femenina o la rama femenina de estas sociedades intelectuales, ilustradas, etc. Y ella, cuando ingresa en esta sociedad, hace un discurso que también se considera uno de los primeros discursos feministas en la historia de España, en el que ella, pues otra vez, habla de la nefasta educación de las mujeres en estos términos. Ella dice, les niegan la instrucción y luego se quejan de que no la tienen. Bueno, es otro planteamiento, ¿no? Ella se queja de que los hombres dicen que bobas sois, pero no nos dais las herramientas para no ser bobas. Luego ella también utiliza una fórmula que utilizó Cristina de Pizán y utilizaron muchas otras mujeres en la época de la querella de las mujeres, que es poner ejemplos. Esto que tú comentabas antes, ¿no? Pues hubo reinas, hubo mujeres poderosas que llegaron al poder, pues a lo mejor de manera excepcional, pero estas mujeres demostraron que eran mujeres capaces, ¿no? Entonces ella pone ejemplos, concretamente de España, cita pues a mujeres como Beatriz Galindo, como Juliana Morell, que fue una de las primeras grandes eruditas de la historia de España, y cuando habla de todas estas mujeres concluye, de todos estos antecedentes se infiere necesariamente que si las mujeres tuvieran la misma educación que los hombres, harían tanto o más que estos. Vuelve otra vez a hablar de la importancia de la educación en la España ilustrada, que muy ilustrada, pero la mitad o casi más de la población era analfabeta y las mujeres ya ni te cuento, pues ella empieza a reivindicar esta necesidad de que las mujeres se formen, que tengan un mínimo de educación. En esta misma línea encontraremos a las grandes figuras de la aristocracia española, como la condesa duquesa de Benavente, María José Alonso de Pimentel, que no solo fue, como la podemos conocer, una de las grandes musas de Goya y una de las grandes mecenas de Goya, sino que ella hizo de su salón y de la ayuda, del impulso de la fundación de la Sociedad de Damas de Honor y Mérito, claro, y ya solo con el nombre imaginaos, ¿no? Damas de Honor y Mérito. Claro, eran sociedades absolutamente elitistas. Claro. Pero estas mujeres impulsaban el desarrollo de otras mujeres, como una escritora que se llama Inés de Joyes, o Inés Joyes, que tenía orígenes ingleses, que le dedicó su principal libro precisamente a la condesa duquesa de Benavente, a María Josefa Alonso de Pimentel. Un libro que está incorporado en la traducción de una novela que se titula El príncipe de Abisinia, de Samuel Johnson. Ella hace la traducción de esta novela porque tiene un alto nivel de inglés y al final del
de esta novela incorpora un texto breve, pero muy contundente, que se titula La apología de las mujeres. Y en este libro, que dedica a la condesa duquesa de Benavente, pues otra vez vuelve con el mismo tema. Los hombres en general las quieren ignorantes, porque solo así mantienen la superioridad que figuran tener. Aquí se han incorporado un elemento más. Al final los hombres son superiores porque imponen su superioridad, no porque por naturaleza sean superiores, y cuando ven a una mujer que no es tan ignorante se sienten amenazados por esa mujer por el simple hecho de ser una mujer y ser una mujer culta. Bueno, es un concepto también muy interesante, bueno, que ella reivindica a lo largo de su apología de las mujeres, que también es un texto interesantísimo, que os podría poner 200 citas, pero entonces me vais a odiar. Junto a María Josefa Alonso de Pimentel tenemos otros nombres, como el que has nombrado antes, de la duquesa de Alba, que Josefa Alonso y la duquesa de Alba se pullaron, o sea, tenían una pugna de a ver quién tenía el salón literario y político más fantástico y maravilloso del momento, ¿no? Bueno, pues estas dos mujeres, aparte de eso, pues crearon círculos culturales en sus salones, que no eran salones que iban ahí a tomar el té y ya está, sino que se desarrollaba un discurso político, económico, científico, intelectual, y se promovía, pues como el caso de Inés de Joyes, este tipo de desarrollo intelectual. Esto en el caso de Madrid, pero si nos vamos a Cádiz, que también fue un centro de importante desarrollo cultural, pues tenemos nombres como el de Margarita López de Morla, Francisca Javiera Ruiz de Larrea, María del Rosario Cepeda de Mayo, bueno, ya veis qué nombres más pomposos, ¿no? Bueno, mujeres que utilizaban su posición privilegiada no para irse a tomar el sol y ya está, sino para desarrollar la intelectualidad. De hecho, esta última que he citado, Francisca Javiera Ruiz de Larrea, que es madre de la escritora Fernán Caballero, que fue una de las escritoras más importantes del siglo XIX, que firmaba con el seudónimo de Fernán Caballero, pues Francisca Javiera fue una de las primeras personas que impulsó la traducción de la Vindicación de los Derechos de las Mujeres de Mary Wollstonecraft, que es uno de los grandes textos del feminismo ilustrado y del feminismo en general, que hoy en día pues, es uno de los pilares del movimiento feminista. Bueno, podría decir muchos más nombres de mujeres de la alta sociedad, de la España ilustrada, que empezaron a hacer hervir esas ideas de que, bueno, que las mujeres ni eran tan tontas ni tenían por qué serlo. En el siglo XIX encontramos ya ciertas organizaciones o ciertos colectivos que ya empiezan a hablar con un discurso más conjunto. La conocida como la Hermandad Lírica, que es una agrupación de mujeres poetas, Carolina Coronado y un montón más, que escribían poesía y que fueron muy famosas en su tiempo, publicando en formato de libros o publicando en infinidad de revistas y periódicos, ya empezaban, no solo hablaban del amor no, sus mensajes eran muy profundos, mensajes que también introdujeron en el mundo del periodismo. La literatura y el periodismo empieza ya a ir de la mano del feminismo y poco a poco van introduciendo en las diferentes publicaciones, que cada vez son más en la España del siglo XIX, el discurso de lo que ya le empiezan a hablar de cruzada femenina, ¿no? Por ejemplo, hay una revista que se titula Ellas, órgano oficial del sexo femenino, cuidado con el nombre. En uno de sus primeros números decía en tono irónico en su editorial que la Europa entera se ha estremecido al solo preludio de nuestra cruzada femenina. Todos los países han escuchado atónitos el grito de regeneración dado por nosotras. Esto es súper importante porque en España también somos conscientes en el siglo XIX que en toda Europa y en Estados Unidos hay algo que se cuece, ¿no? Que siempre
pensamos que España siempre ha estado aislada no, fijaos en esta frase, ¿no? Ya, de hecho, muchas mujeres, sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX, empezaron a participar en las convenciones internacionales que se organizaban de mujeres que aglutinaban a mujeres de todo el mundo, incluso mujeres del mundo árabe. También habían mujeres que viajaban desde Egipto, desde lugares más con culturas mucho más distintas que las nuestras, y se reunían en algunas ciudades europeas para hablar de, ostras, ¿por dónde va esto del feminismo, no? Bueno, pues España, las mujeres en España, a partir del mundo periodístico, empiezan ya a colarse y a incorporar este discurso femenino, discurso feminista. Entonces, ya a finales del siglo XIX empiezan a verse distintas corrientes o distintos modelos, podríamos decir, ¿no?, de feminismo. El feminismo obrero, con figuras como Teresa Claramunt, que fue una trabajadora de las fábricas textiles de la Cataluña del siglo XIX, que ella sufrió una situación vital tremenda, era mujer, era niña y trabajó en los telares durante jornadas extenuantes. Bueno, pues ella fue una de las primeras reivindicadoras, una de las primeras luchadoras del movimiento obrero en clave feminista. Sí, vale, los obreros, pero las mujeres también somos obreros. También reivindicamos esta igualdad en el mundo laboral. Luego tenemos figuras como Concepción Arenal, que inicia lo que le podríamos llamar como feminismo social. Esas actividades que hacían, que podrían parecer ahora muy carcas y muy carrinclonas, ¿no?, de las obras de caridad, ayuda a los más necesitados. Bueno, pues todo esto acabó derivando en que llegaron a conclusiones, pues como Concepción Arenal, ¿no?, que luchó en favor de los presos, que tuvieran unas condiciones más dignas. Bueno, pues todo esto derivó en el feminismo social, que, bueno, pues iba reivindicando que las mujeres en la sociedad en general también tenían que tener un papel importante. Llegamos al siglo XX y en el siglo XX ya las mujeres quieren incorporarse a la universidad, quieren incorporarse al mundo laboral, quieren incorporarse al mundo en general, quieren salir de sus casas. Quizá quieren seguir siendo esposas y madres, quizás no lo quieren ser, pero quieren salir al mundo exterior. En la década de los 10, de 1910, nacen varias asociaciones. Una es la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, cuyo altavoz fue una revista que bajo el título Mundo Femenino escribían cosas como esta que escribió Dora Maqueda. De casi todas las grandes obras del progreso y la cultura fue inspiradora una mujer. Solo el espíritu tiranuelo de los hombres temerosos o egoístas puede negarse a reconocerlo. Bueno, a partir de la ANME, la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, se empezó ya a organizar políticamente las reivindicaciones feministas. El mismo año de 1918, que es cuando nace esta organización, nace otra, la Unión de Mujeres de España, que también tiene sus propias reivindicaciones. Las diferencias entre unas y otras eran de matiz, pero, por ejemplo, la UME incluía como una de las principales reivindicaciones el sufragio femenino, mientras que la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, a nivel oficial, pues como pasaba en Estados Unidos, que habían asociaciones feministas que defendían principalmente el voto femenino y otras decían, bueno, espera, frena. Sí, el voto femenino, pero vamos a trabajar, bueno, un poco como le pasó a Victoria Kent, ¿no? Sí, primero la educación y después votar. Vale, una vez que necesitas, en esa base de necesitas educación para poder saber que votas, ¿no? En 1919 nace otra organización que es Acción Católica de la Mujer. Pensemos que en el siglo XIX, en el siglo XX, a principios del siglo XX, la religión católica como institución continúa estando muy impregnada dentro de la sociedad. Y las mujeres, bueno, pues también acordémonos de aquella gran frase que decían los que estaban en contra del voto femenino en la época de la Segunda República,
que decían que cuidado que si le damos el voto a las mujeres será el voto del confesionario, ¿no? Porque, bueno, se pensaban que las mujeres en la iglesia, pues si no renunciar a la izquierda, pues más o menos. Bueno, pues Acción Católica de la Mujer nace como una organización que también se considera feminista, porque lo que defendían era que la mujer pudiera intervenir en la solución de los problemas que de algún modo le afecten, con la consiguiente representación en los organismos correspondientes y haciendo un amplio ejercicio de los derechos de ciudadanía. Esto es lo que decían las normas fundacionales de la Acción Católica de la Mujer, con lo cual, muy carca, a mí estas frases no me parecen. Sí que es verdad que en aquel momento empieza a haber ya un debate sobre la laicidad del Estado, la laicidad de la sociedad en general, o sea, hasta qué punto la Iglesia tiene que incidir en la vida de las personas. Bueno, pues en el feminismo, en España, a principios del siglo XX, también se incorpora este concepto. Hay feministas que quieren separar totalmente la Iglesia de la sociedad, que son mujeres laicas, que quieren casarse por lo civil, que no quieren tener relación con la Iglesia de ningún tipo, y es lo que le llaman la nueva mujer. Y luego hay mujeres más conservadoras, pero que no por ello reniegan o quieren dejar de lado sus derechos, incluso dentro del seno de la Iglesia, porque a lo largo de todo el siglo XX, hasta el Concilio Vaticano II, que reclamarán su papel dentro de los debates de la jerarquía católica, las mujeres católicas también defenderán su papel dentro de la Iglesia Católica, y estas mujeres de Acción Católica de la Mujer, pues lo que hacen es defender la igualdad entre hombres y mujeres, pero desde su faceta. Ellas dicen, somos católicas y queremos esta igualdad. De hecho, María Echarri, que es una de las miembros de la Acción Católica de la Mujer, que fue famosa porque fue la que impulsó una ley que se conocía como la ley de la silla. Fijaos en la barbaridad que suponía eso, ¿no? La ley de la silla no era otra cosa que consiguió que las mujeres pudieran tener una silla en la que sentarse para descansar en las largas jornadas de su trabajo. Era la punta del iceberg de las nefastas condiciones laborales que tenían las mujeres en aquel momento. Bueno, pues María Echarri consiguió impulsar esta ley. Y ella tiene una frase que a mí me parece muy graciosa, que dice que no se asusten ni se escandalicen algunas, que está permitido por la Iglesia el pensar en el voto, el desear el voto, prepararse para el voto, y que por tanto no es un asunto prohibido. Bueno, ella pues venía a decir que por mucho que fueran creyentes, pues que no iban a renunciar tampoco a sus reivindicaciones de igualdad entre hombres y mujeres. O como dijo Dolors Monsardà, otra feminista de principios del siglo XX, en fin, bueno o malo, el feminismo está aquí y ha llegado para quedarse. Cuando empieza el siglo XX en España, pues la ANME, la UME, la ACM, incluso la Cruzada de Mujeres Españolas, que es otra organización impulsada por Carmen de Burgos, todas estas instituciones, todas estas organizaciones empiezan ya a aglutinar todo ese debate que hemos estado viendo, que a lo largo de los siglos alguna mujer escribía que si queremos la misma educación, que si queremos la misma igualdad en el matrimonio, etcétera, etcétera, pues estas mujeres empiezan a poner ya en orden sus reivindicaciones y a priorizar, dependiendo de las siglas bajo las que están, unas cosas u otras, poniendo el acento. Evidentemente, unas pues defendían, ya empezaban a defender el derecho al aborto, otras no, unas defendían el divorcio, otras no, unas sí, pero en según qué condiciones. Bueno, empiezan a ver los distintos matices, pero a todas las une lo mismo, que todas quieren llegar a una cierta igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, la cruzada de las... Dime. No, decía, claro, estás hablando ya de una época, ahí tenemos a Emilia Pardo Bazán, que creo que llega a ser secretaria de Estado de Instrucción Pública, en algún gobierno del conde de Romanones, ¿no? De presidente del Consejo de Ministros, y que es el Partido Liberal, que se supone que dentro de los dos partidos dinásticos, quizá con las reformas de Canalejas, es el que facilita un poco esa entrada también de la mujer. De hecho, no es 1910 cuando se autoriza, hablo de memoria, cuando ya sale algún real decreto que tiene
permitiendo a la mujer a incorporarse a la Empezaron universidad. a haber proposiciones de ley que intentaron ya el derecho al voto de las mujeres, alguna a finales del XIX, que no llegó a nada, y sí que es verdad que a principios del siglo XX el acceso a la universidad ya empieza a ser algo más abierto, no generalizado, pero algo más abierto, pero bueno, empiezan a haber ciertas cosas que se van moviendo. De hecho, en el 1921 se da un paso importante con la presentación en las Cortes de una petición para solicitar lo que se le conocía como la renegociación del contrato sexual en un sentido auténticamente igualitario, que es lo que defendía la Cruzada de las Mujeres de Carmen de Burgos. Es curioso que años después, antes de la llegada de la Segunda República, durante la dictadura de Primo de Rivera, será la primera vez en la historia de España que las mujeres tienen una incorporación real al mundo de la política, porque es en la Asamblea Nacional en la que Primo de Rivera acepta incorporar hasta 13 mujeres, que evidentemente es una dictadura, es un órgano consultivo la Asamblea Nacional, pero ellas ya empiezan a hacer de hecho sus propias reivindicaciones. Hubo mujeres como la propia Clara Campoamor, que ella no aceptó, fue una de las mujeres que Primo de Rivera propuso para la Asamblea Nacional, y ella dijo que la igualdad que la dictadura quiso traer a España era la igualdad de la nada. Ella se negó en redondo. No, porque ella en ese momento es ateneísta ya, ¿no? Creo recordar que ella está en el Ateneo. Exacto. De Madrid con Manuela Pero otras Faña. mujeres como María de Maeztu, que es la gran fundadora de la Residencia de Señoritas, ella sí que aceptó y fue una de las 13 mujeres que estuvo en la Asamblea Nacional, porque ella consideraba que a pesar de estar en una dictadura era una manera de, bueno, nos dan voz, pues que nos den voz sea como sea. Un poco simplificando, ¿no? Pero tanto ella como otras. De hecho, hay algunas mujeres que si rescatamos los escritos de las sesiones de la Asamblea, ya empiezan a hablar de derechos en el Código Civil, de igualdad legal, o sea, ya empiezan a introducir, que evidentemente todo quedó en papel mojado, pero bueno, fue una primera incursión de las mujeres en el mundo de la política, que ya sí que sería una realidad en la Primera República, y dale con la Primera República, perdonad, tengo obsesión con la Primera República, en la Segunda República, cuando, gracias a Clara Campoamor, las mujeres consiguen tener derecho al voto. A partir de aquí, yo he decidido parar mi historieta en la Segunda República, porque luego cuando... Es verdad que es el momento en el que yo personalmente considero que es como la culminación, porque ya no solo es el derecho al voto, se consiguió también leyes en favor del divorcio, empezaron a haber ya unos pasos muy importantes que quedaron congelados durante 40 años y que se rescataron ya en la época de la transición, pero que fueron unos hitos muy importantes y que fueron hitos que, como habéis visto, no surgieron de la nada. Ya habían pues hasta 4 organizaciones, os he citado, de mujeres feministas en España que se relacionaban con feministas de todo el mundo. De hecho, la Asociación Nacional de Mujeres y la Unión de Mujeres de España participaron en convenciones internacionales de mujeres feministas que se celebraron en Europa en aquellos años. Es decir, había un movimiento feminista potente en España, potente dentro de la sociedad analfabeta y poco desarrollada que podía haber en ese momento. Pero las pocas mujeres que lucharon por los derechos de todas ellas tuvieron un papel muy relevante y, bueno, la culminación yo creo que fue el gran discurso de Clara Campoamor, que al final lo que ella viene a hacer un poco es resumir toda esa lucha, ¿no? Cuando ella se debate con Victoria Kent, que Victoria Kent dice aquello de que primero se tienen que preparar y que, bueno, lo que he dicho antes, ¿no? Que si votarán según lo que le digan en el confesionario, y lo que dice Clara Campoamor es que si la mujer tiene que ser ciudadana de pleno derecho, lo tiene que ser porque es una persona de pleno derecho, esté o no esté formada, pero todo
va unido a esa, o sea, al final Clara Campoamor también hace aquella reivindicación antigua de Cristina de Pizán que hemos visto al principio, de reivindicar la dignidad de las mujeres. Cuando Clara Campoamor pone por encima de todo su derecho como ciudadana, está reivindicando esa dignidad. Si no le damos ese derecho como ciudadana de pleno derecho, no tendrá esa dignidad que tanto llevamos reivindicando para las mujeres. Luego, si queréis, en otro momento hablaremos de la época de la guerra civil y de la dictadura, que también, a pesar de las dificultades, el movimiento feminista en diferentes facetas continuó vivo, evidentemente con mucha menos intensidad por la naturaleza del régimen que hubo durante 40 años, pero las mujeres no se quedaron en casa ni mucho menos, pero eso, como dicen, ya es otra historia. Eso es otra historia digna de ser contada. Exacto. Y bueno, pues yo creo que ha sido un perfecto repaso a la historia del feminismo en España. La palabra feminista, a nadie se nos escapa, que quizá está teniendo un tanto mala prensa entre algunos sectores en los días pues, actualmente, ¿no? Pero lógicamente hay que reivindicar el feminismo histórico, porque sin ellas probablemente tú no estarías aquí hablando conmigo. Eso seguro. Claro, estarías planchando o haciendo otros menesteres. Y afortunadamente, pues. Que también plancho. Lo sé. Seguro, estoy completamente seguro de eso. Pero digo que lógicamente hay que agradecer, que les debemos mucho también a ellas, ¿no? No solamente a ellos, sino también a ellas, de que seamos lo que somos hoy día, que vivamos en sociedades mucho más igualitarias. Pensemos que ahora es verdad que sigue siendo complicado, pero todas estas mujeres de las que hemos estado hablando, en la sociedad en la que estaban, eran vistas en la mejor de las suertes, con condescendencia. Eran marcianos. Hoy en día es muy natural hablar de feminismo, de igualdad entre hombres y mujeres, pero en aquel momento, por muy condesa, duquesa que fueran, sí, eran mujeres. Abordar esas cosas ya era ser... Ya te conté que estudiando a Carmen de Burgos en la guerra de Melilla, todos los periodistas, porque yo leí las memorias de todos los que salen en la novela, y lógicamente todos tratan a Carmen de Burgos, o sea, es utilizar un tono un poco cómico con ella, no la respetan como periodista. Claro. Esa es una realidad. O sea, y es por su condición de mujer, y ahí no nos podemos mover, porque esa es la realidad, ¿no? Para ellos era como una intrusa. ¿Qué hace una mujer metiéndose en estas cosas y además viniendo a una guerra y todas estas historias, ¿no? Y yo creo que es importante también que veamos eso, ¿no? Que ahora hablamos de que el feminismo está muy fracturado, bueno, pero es que yo creo que lo ha estado siempre, y que eso también es cierta riqueza. Los hombres en el mundo de la política no van todos a una, como Fuenteovejuna. No, también unos defienden unas cosas y otros otras. Claro, pero digo que quizá, sin entrar en política actual, ¿no? Una vez que consigues ya los derechos, por ejemplo, pues los textos constitucionales de las diferentes naciones occidentales o avanzadas, en todos ellos está claro, suele ser el artículo 1, el artículo 2, la igualdad independientemente del sexo, la religión, la condición, etcétera, etcétera, ¿no? La raza, etcétera, etcétera. O sea, ya es el fundamento básico de un sistema liberal, que es la igualdad de plenos derechos para todos los hombres, mujeres, y bueno, y ahora con esto de los géneros, las 18 o 19 tipos, fenotipos que hay diferentes, ¿no? Pero es cierto que se corre el riesgo de pasarse de frenada. Y cuando digo pasarse de frenada, me refiero ya tengo todos los derechos, pero ahora hay que... Te voy a contar un ejemplo, y esto no tiene nada que ver con la política, es simplemente un chascarrillo, ¿no? Una señora que vi hoy en televisión, un canal de televisión, no sé si era Radio Televisión Española, hablaba quejándose de que estamos hablando ahora mismo de cuando estamos grabando esto, hay manifestaciones tractoradas y tal en toda España, y ella se quejaba de que no había mujeres en las manifestaciones. Sí, lo he visto. No, lo has visto, ¿no? No sé quién es y bueno, tampoco, simplemente lo comento a
Es como vamos a meter a las mujeres en todos los campos profesionales y en todas... Pues, hombre, pues ahí... Bueno, ahora es el reto en el que nos encontramos la sociedad actual. Hasta puesto así en el extremo, las feministas del siglo XIX lo tenían muy fácil a nivel de marcar reivindicaciones. Claro, ahora como que, bueno, a ver cómo ahora estamos. Hay que hacer otro tipo de reivindicaciones igualmente válidas, pero quizá no son tan claras y no son tan universales. El derecho al voto era un derecho universal, el derecho a la educación era un derecho universal. Los derechos universales posiblemente ya están todos, al menos sobre el papel, alcanzados, pero hay otros derechos que evidentemente aún faltan por alcanzar, y entonces es cuando tenemos que ya llegar a los matices, o sea, los grandes hitos. Pero yo pienso que pasa igual con el movimiento obrero. La lucha del siglo XIX estaba muy clara y la del siglo XXI a lo mejor no está tan clara y sigue siendo una lucha importante, ¿no? Bueno, el reto de nuestra época es que a lo mejor las reivindicaciones no están tan definidas como podían estarlo siglos atrás, porque ya hemos alcanzado unos niveles, pienso yo, ¿no? Que a lo mejor llegar a un nivel superior, ¿qué es lo que queremos alcanzar? Y yo creo que ahora las reivindicaciones se han fraccionado, no son tan universales, son más fraccionadas, entonces quizá por eso a lo mejor pierden fuerza, ¿no? Las reivindicaciones de un sector no es la reivindicación de toda una sociedad. Hablando así muy... No, entiendo perfectamente, ¿no? Además, entramos, como digo, en temas de política, y la política hoy día, la política divide, la política está polarizada completamente, con lo cual cada vez que uno entra en política... Bueno, pero yo pienso que por suerte la política no creo que represente el 100% de la sociedad. Luego la gente en general no está, o al menos lo que yo vivo en mi entorno, no está tan polarizada ni tan... La gente se respeta, los hombres respetan a las mujeres a los hombres, al que quiere ser homosexual, al que quiere ser trans, al que no... Bueno, yo pienso o quiero creer que hay mucho camino por recorrer, pero también hay mucho camino ganado. Es verdad que la política tiene que destacar lo que aún no se ha alcanzado. Lo que ya se ha alcanzado no se destaca. Pero bueno. Pero bueno, pues sí que es cierto que, fíjate, hoy miradas actuales, en esas miradas sin ponerse las gafas de la historia, el presentismo, ¿no? Que yo critico muchísimo, de mirar a la historia con los valores morales, con el conocimiento que tenemos de todo lo que ha pasado después de un hecho en concreto, y haciendo trampa, porque es hacer trampa, ¿no? Cuando hablamos de Victoria Kent, tú lo has mencionado muy bien, lógicamente se podían defender las dos posturas en ese momento, porque es cierto que Victoria Kent, lógicamente, tenía una intención claramente partidista, porque ella sabía que el voto de las derechas probablemente se vería incrementado si la mujer tenía la posibilidad de votar, porque eran más conservadoras que los hombres, esa era una realidad, y ella defiende o basa su teoría en la educación. Primero hay que educar y una vez que estén preparadas podrán votar. Bueno, pues puede llegar a tener su propia lógica, pero claro, desde el siglo XXI lo vemos como una auténtica barbaridad. Bueno, ya lo dijo Clara, que a los hombres cuando se les dio el derecho al sufragio no se les preguntó si tenían o no tenían... Totalmente, pero me refiero que hacemos trampa, ¿no? Y vemos cualquier hecho del pasado, pues yo no sé, si Miguel Primo de Rivera, cuando da el discurso a las mujeres y les habla de la virilidad. A ver, es un discurso de los pocos que está grabado y que todavía está por ahí. Él dice, virilidad entendida, con esa voz que tenía muy ronca, y hace un alegato a la virilidad, hablándole a las mujeres, pero como diciéndole, pero no es machismo, es virilidad, ¿no? Es una cosa, claro, y lo escuchamos y dice, Dios mío, qué barbaridad, pero es que había que estar en 1925. Claro. Es que estamos hablando de hace 100 años, es que la mentalidad religiosa de Isabel I de Castilla, donde todo se basa en la religión, porque eso es lo fundamental. El hombre, cuando digo el hombre, el ser humano, me refiero al ser humano, está en un nivel de importancia mucho menor que la religión. Pues claro, todo lo que está alrededor de la religión es lo que de verdad importa, porque el resto no existe, ¿no? Y que hoy se vea a Isabel I de Castilla
como un personaje poco menos que nefasto y que incluso pues, forma parte de una leyenda negra que todavía no existía, que es tremendo esto, ¿no? Porque es una leyenda negra casi que nos hemos reinventado en el siglo casi XXI, ¿no? O a finales del siglo XX sobre la figura de Isabel de Castilla, cuando yo creo que es un ejemplo de mujer empoderada, ¿no? Si, ¿se dice empoderada o empoderada? Empoderada. Se ve que con lo de la Eurovisión se me ha ido un poco el adjetivo. Bueno, pues decía que Isabel I de Castilla, no sé, cómo no se ve como un referente, ¿no? O solamente hay una parte de historiadores que lo ven como un referente y hay otros que, sin embargo, se atreven a cuestionar. Yo siempre digo de Isabel de Castilla que, como ya te he prometido hablar de ella en otro momento, no vamos a desarrollar mucho, pero yo siempre digo que Isabel de Castilla fue como cualquier otro gran hombre o mujer poderoso, fue como cualquier otro, con sus luces y sus sombras. Lo importante de Isabel de Castilla es que fue una mujer poderosa a finales de la Edad Media, a principios de la Edad Moderna. Claro, evidentemente tuvo decisiones acertadas, otras menos acertadas, y decisiones que, por otro lado, que por supuesto no justifica ni mucho menos sus decisiones, eran lo más normal en ese momento. Yo ahora estoy investigando sobre una mujer que está considerada una gran empresaria en la época de la expulsión de los judíos en España. Sale de España, se va a Portugal, de Portugal tiene que huir a Amberes, de Amberes tiene que huir a Venecia, de Venecia tiene que huir a Ferrara y de Ferrara acaba en Turquía. ¿Por qué? Porque en todos los sitios por los que pasa van implementándose leyes antisemitas y los judíos tienen que ir huyendo. La expulsión de los judíos de Isabel de Castilla fue un hecho tremendo que cuando te lo imaginas, que de hecho un libro que estaba leyendo ahora hace poco lo recrea más o menos y te pone en la situación de pon toda tu vida en un carromato y ponte a andar, que muchos no llegaron ni a la frontera porque acabaron muertos de exhaustos porque evidentemente no había ni aves, ni de vuelo, ni aviones, ni nada. Muchos de los que fueron expulsados ya es que directamente ni salieron de España porque murieron por los caminos. Una situación terrible, pero es que una situación terrible que se dio, por desgracia, en muchos otros países. Bueno, es que en otros los quemaron, o sea que claro, entonces, por ejemplo, en Alemania. No justifica, evidentemente, fue una decisión seguramente poco acertada, pero acorde con sus ideas. No, está además eso forma parte de la época, igual que la expulsión de los moriscos. Exacto. En fin, hay miles de episodios que hay que contextualizarlos, siempre hay que contextualizarlos. Sí que es verdad que podemos, que lo que decíamos antes, ¿no? De la leyenda blanca, ahora no vamos a decir que todos, de hecho, otra mujer también importante de aquella época, que fue sobrina, creo, de Isaac Abravanel, que fue uno de los grandes amigos de los reyes, que fue un gran asesor de Isabel y Fernando, fue uno de los primeros que les dijo, ¿pero qué hacéis? No firméis este decreto. Y a él le dijeron, bueno, si quieres quédate tú. O sea, fueron decisiones, yo pienso personalmente, muy poco acertadas, ¿no? Pues porque si dices, los hombre, médicos de la corte, exacto, judíos en todos los ámbitos y en todas exacto, pusieron, bueno, lo que tú decías, pusieron a Dios por encima de las personas, porque era el criterio de aquella época y es así. Y no, la religión era muy potente hasta el punto de que muchas veces cuando se cuestiona siempre se pone el dibujo del español que llega a América con la ambición del oro, ¿no? Y la ambición, se matan entre ellos por la ambición, etcétera, etcétera. Y se obvia el componente, aparte del componente caballeresco, porque no dejaban de ser caballeros, la mayoría de ellos caballeros o de familias segundones, hijos de algo, pero además está el componente religioso. Es que de verdad, de hecho, esa fuerza del componente religioso, que es muy fuerte, sobre todo en el siglo XV y a finales del siglo XV y a principios del siglo XVI, es el que permite esa integración o esa mixtura que se hace ya entre la población indígena y la población de españoles que llega allí, que se casan con indias, que empiezan a hacer una población mestiza, que se basa también en la educación
de los indios, en la evangelización, que era la manera de educar que había en ese momento, ¿no? Luego, y por supuesto, no vamos a hablar de leyenda rosa. Hay leyenda negra, pero también hay leyenda rosa. No todo fue maravilloso, estupendo, ni Bartolomé de las Casas mentía en todo lo que decía. Algo habría de verdad. Pero bueno, eso es para otro día, porque también tienes que hacer algún día, tienes que escribir un libro sobre las mujeres del descubrimiento. Ahí estamos, algo haremos. Claro, claro, es un buen tema, ¿eh? Yo creo que es un tema, tú que has tocado prácticamente a todo lo que tiene que ver con la mujer y con los movimientos. Bueno, hubo mujeres que emprendieron el viaje en los primeros momentos de la... Claro que las hay, sí. De la época, ya los últimos viajes de Colón ya están documentadas alguna que otra mujer, y como todo en esta vida, hubo mujeres y hombres indeseables que fueron allí solo a arrasar, y hubo otros que, bueno, que fueron... La condición humana, es que es... Exacto. Es absurdo. Existe la historia de una maestra que se llama Catalina Bustamante, que se instaló en México y al principio de la época de los virreinatos, y fue una de las primeras mujeres que fundó una escuela en la zona. Bueno, hay historias bonitas dentro de que evidentemente, pues... Aquí surge una idea, ¿te das cuenta? Surge una idea para un nuevo libro. Adiós. Las Venga, mujeres, desconectamos ya. Que no me da la vida. Pues estamos todos muy liados en tiempo. Muchas gracias, Sandra, una vez más, por venir aquí y contarnos, porque en realidad son historias muy desconocidas, aunque todos podemos considerarnos a nosotros mismos como que conocemos mucho la historia. Hoy has dicho un montón de nombres que es la primera vez que escucho, con lo cual eso quiere decir que tenemos mucho que aprender y hay mucho en el olvido, y eso no es positivo. Luego, creo que es muy importante lo que haces, la labor que haces todos los días en Twitter, que leo prácticamente todos tus tweets todos los días, que todos los días nos metes 4 o 5 biografías en formato tweet, con hilos, etcétera, muy interesantes, que tienen mucha aceptación. Veo que tienes muchísimos seguidores y seguidoras, ¿no? Me imagino que más seguidoras que seguidores, pero bueno, tienes mucha gente que se interesa. De todo, también hay algún valiente que se une al discurso. Bueno, pues sí que es una labor encomiable. Todos los días pones algo, y algunas no solamente españolas, sino también de otros países, de todas las épocas. Se ve que estás en perfecta inmersión con las mujeres en la historia. Mira, estoy tan abducida que me he comprado una agenda, la voy a hacer propaganda, que está inspirada en Emily Dickinson, y he pensado, ya esto ya es enfermizo. Ya. Pues tu familia tiene que estar contentísima. Contentísimos. Hoy he obligado a mi hijo a leer un artículo sobre una científica que ganó un Nobel y me ha dicho, digo, pues... Ay, a pillar. Bueno, el pobre en cuanto pueda se emancipa, aunque se tenga que ir a vivir debajo de un túnel. Pues nada, de verdad, muchas gracias. Lo digo ya de corazón. A vosotros, de verdad. A pesar de que pongamos un poco de humor también de vez en cuando, que tampoco viene mal, porque la vida no hay que tomarse siempre con seriedad. No. Pero esto es nuestra manera de celebrar el 8 de marzo. Hoy es 8 de marzo, así que hoy reivindicamos a la mujer, a la figura de la mujer en la historia, porque aquí hablamos de historia. Y para hablarnos de historia y de mujer, nadie mejor que Sandra Ferrer Valero, que las conoce a todas. Y hoy alguna está por ahí perdida. Hoy hemos hablado de las mujeres en historia. Ya saben que Sandra tiene un chorro de libros, que los pueden encontrar todos en Amazon. En la descripción, como siempre, pondré la dirección o la hoja de la página de autor dentro de Amazon, para que es la manera más fácil de localizar los libros. También está en la Casa del Libro. Bueno, en fin, ponen ustedes Sandra Ferrer Valero y les salen un montón de posibilidades para poder adquirir alguno de sus libros. Bueno, muchas gracias. Y a ustedes, pues, gracias por estar ahí, gracias por ver los vídeos, gracias por darle al me gusta. Ya saben, el pulgar para arriba, porque eso contribuye a la difusión. Y nos vemos en el siguiente. Gracias.